Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Y empezamos como siempre con nuestra habitual invocación. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Estamos haciendo la lectura del capítulo 5, Curación y Plenitud, en la sección o epígrafe 6, el tiempo y la eternidad. 1. Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde únicamente estar en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Empieza este epígrafe, esta sección, con una frase en donde nos dice que Dios en su conocimiento no está esperando. ¿Por qué Dios no está esperando? Pues porque Dios sigue viendo la perfección de su creación. Dios sigue viendo a su Hijo santo, perfecto, amoroso, amado, solamente que dormido en la idea del tiempo, en la idea de la separación. Esa pequeña brecha en la que más adelante nos hablará el curso. Así que Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero su reino, que somos nosotros, a ese reino, pues sí le hace falta salir de esa idea de tiempo, de ese sueño de separación, para estar entonces en esa comunicación plena y perfecta con el Padre. Dios en su conocimiento no está esperando, pero su reino, su creación, su Santo Hijo, le falta algo mientras que estemos esperando. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como nosotros, pues estamos esperando el retorno de todos nuestros hermanos. Se nos dirá que despertaremos todos juntos, como un todo, de la misma forma en la que creímos en ese sueño de separación, haber dejado el cielo, haber dejado al Padre, y pues de esa misma forma entonces vamos a regresar al Padre como un todo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo ciertamente sí son trágicas, porque es aquí, en esta idea de tiempo, en esta idea de separación, en donde creo que nazco y puedo morir, en donde creo que me puedo enfermar, en donde creo que no tengo dinero, en donde creo que tengo dolores, que estoy en completo desamor porque me dejaron, etcétera. Y aquí me dice algo que me hace tomar conciencia de todo lo que parece que experimento aquí. Y es, tú has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo.
Sin embargo, tu elección es libre y modificable. Esta frase es la llave o la salida de todas esas ideas que tengo ahora en las que creo que esto que estoy experimentando me toca. Es lo que me tocó vivir. Así que estoy condenado a ser una madre que sufre, a ser una persona enferma, a ser la esposa agredida, etcétera. Es mi elección. Yo elegí entonces estar en el tiempo en vez de la eternidad. Y por eso creo estar en el tiempo. Esto significa también entonces que yo podría elegir de nuevo ahora con un guía. Ahora escuchando esa voz que no es la primera que me habla y me aturde, sino esa voz que yo escucho cuando deseo y decido silenciar mi mente para escucharle. Tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde únicamente estar en la eternidad, que fue donde Dios mismo nos ubicó, como ese espíritu eterno, completamente inmutable, que no cambia, que no conoce concepto alguno relacionado con el sufrimiento, la pérdida o las ideas de muerte. Es exactamente ahí donde nos corresponde estar. Entonces, todas esas demoras en las que yo creo ahora, pues sencillamente no existen y no corresponden al Hijo de Dios porque es eterno. Pero he decidido yo entonces estar en esa idea del tiempo, en donde creo que tiene que pasar tiempo para poder perdonar la ilusión de enfermedad, la ilusión de escasez, la ilusión de desamor, la ilusión de que el otro es tan diferente a mí que entonces no lo soporto, no lo tolero, etc. Párrafo 2. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igualmente que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Y Jesús nos dice, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opone a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Todos esos sentimientos de culpa, todas esas ideas de diferencia son las que hacen que esa idea del tiempo sea perpetua en nuestra mente. Porque entonces yo creo que tiene que pasar tiempo para que yo reciba un milagro, que tiene que pasar tiempo para que mi hermano sea diferente, que el que tiene que cambiar es él. Creo que todo lleva un tiempo. Por eso creo entonces estar en el tiempo. Y no hago más que estar en un bucle, en una repetición, en donde esa idea de pasado vuelve a presentarse ahora, en ese presente que debería de estar libre de todas mis ilusiones,
y por lo tanto entonces estoy proyectando un futuro igual de lo que creo que ya pasó. Así que si creo entonces que me estafaron en mi idea de pasado, pues ahora ando precavido, juzgando a todos, analizando todo, para que en esa idea de futuro no se me presente otra vez lo mismo. Estoy perpetuando esa idea del tiempo y estoy sosteniendo mi idea de pasado y con ello estoy formando lo que creo que es mi presente y como creo que va a presentárseme ese futuro. ¿Qué estamos haciendo con esto? Perpetuando el ego. Porque es el ego el que está levantando esas defensas para decirme que mi hermano es diferente a mí y yo apoyo esa idea porque creo que ya en el pasado viví un altercado con él, tuve un problema con él. Y me dice que no solamente puedo salirme de esa idea, sino que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Y aquí me dice que cuando yo decida hacer ese intercambio, ahí simultáneamente va a reemplazarse la culpa por la dicha. Ya no voy a estar entonces a la espera de que algo malo me vaya a hacer de que el otro me va a atacar, de que el otro me va a estafar, de que el otro me va a engañar, sino que voy a estar intercambiando las ideas de culpa, porque todas esas ideas que estoy proyectando en mi hermano son mías, por amor. Todas esas ideas de culpa, de crueldad, mis ganas de castigar, de controlar, de tener la razón, las estoy cambiando por amor, por dicha, por felicidad. ¿Qué es esto? Paz. Y Jesús nos recuerda su papel. Su papel es desatar las cadenas, esas cadenas que parece que el ego aprieta. Su papel es desatar las cadenas. Su papel es ayudarnos, recordarnos que compartimos con Él el Espíritu Santo, que nos fue dado el Espíritu Santo, esa voz que habla por Dios, que nos aconseja si es que nosotros decidimos silenciar esa otra voz que habla primero, la voz del ego, para escuchar la voz del Espíritu. Párrafo 3. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Nosotros formamos parte de esa totalidad. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. La mente con mayúscula que estaba en mí está en ti, es decir, el Espíritu Santo. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de la misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron perder. Es decir, no puedes ir solo a ninguna parte. Vas con tu hermano. Así que estoy yo creyendo que mi hermano está más atrás de lo que creo estar yo, porque él es un cochino pecador, pues significa que yo estoy queriendo quedarme atrás con él, porque lo que estoy viendo en él realmente está en mi mente, está en mí, es lo que estoy proyectando en él. Acuérdate siempre del reino.
No puedo salvarme solo, me salvo con mi hermano. La mente que está en mí, dice Jesús, o sea, el Espíritu Santo, se la dio Dios a como nos la dio a nosotros, porque Dios crea con total imparcialidad. Ahí está Jesús diciéndonos que entre Él y nosotros no hay ninguna diferencia. Lo único es que Él decidió escuchar la voz que habla por Dios, en vez de la voz del ego, que también la tenía Jesús igual que nosotros, solo que Él decidió escuchar una sola voz. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde que puede guiarte si le permites que te guíe. ¿De qué otra manera si no, me dice Jesús, se te puede brindar esa oportunidad de salir de esta ilusión si no es por medio de nuestros hermanos? Solo mediante mi hermano yo puedo darme la oportunidad de reivindicarme a mí mismo, pidiendo ver al Cristo en él, pidiendo ver su santidad. Ambas voces, hablando aquí de esa idea de nuestra mente dividida, hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una sola cosa. Y aclara, bueno, casi simultáneamente, porque el ego siempre habla primero. El ego siempre habla primero y siempre va a decir, cuídate porque esto puede pasar, estate atento porque te puede engañar. Mira que esta historia se puede repetir y otra vez vas a sufrir con tal cosa. El ego habla primero. Las interpretaciones que representa la otra alternativa, es decir, la del Espíritu Santo, no se hicieron necesarias hasta que se concibió a la primera de ellas. El Espíritu Santo no era necesario hasta que concebimos esa idea de separación y nos fabricamos en nuestra mente ese falso Dios. Ese falso Dios que ha prometido defendernos, rescatarnos, cuidarnos, protegernos. ¿Por qué? Porque lo fabricamos para eso. Lo hicimos, es nuestra falsa creación y lo hicimos para eso. Así que el ego no está haciendo más que cumpliendo su función para lo que fue programado, para lo que fue creado. Creado falsamente, pero para nosotros es nuestra falsa creación. 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apela al Tribunal Supremo porque cree que también fallará contra él. Así que entonces, si el ego interpreta que la Biblia castigará a todo aquel que parezca pecador, pues entonces hace que yo me defienda aquí de esos que parecen pecadores. Y con esto está perpetuando mi idea de separación. Al perpetuar mi idea de separación y de diferencia, pues entonces está perpetuando lo que parece ser su propia existencia. Para eso fabricamos el ego, para que nos defendiera de lo que parecían ser los peligros, para que nos cuidara, para que nos ayudara con esas aparentes decisiones sobre múltiples opciones que parecen haber en este mundo. Así que el ego nunca interpreta nada correctamente porque su
simple, falsa creación fue basado en el error. ¿En cuál error? En la idea de separación, en donde creíamos ocupar de un falso Dios para protección y cuidado. Así que está ahí como un sistema operativo funcionando, dando respuesta inmediatamente. Hacemos una pregunta o sin siquiera hacerla. Por eso tenemos que aprender a silenciar esa voz para escuchar entonces la voz del Espíritu. Y nos da ahora algunos ejemplos de estas frases bíblicas y sus aclaraciones. En el párrafo 5. Existen muchos ejemplos que muestran las formas en las que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarles bajo su luz. 6. Para el Espíritu Santo, y nos dice la frase, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que es valioso para ti. Si yo no creo que algo es valioso para mí, pues entonces sencillamente no le estoy dando ese valor. Así que esta frase, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, es lo deseo para mí. Bueno, pues si eso es lo que yo estoy deseando para mí, es lo que daré también a mi hermano. Si eso es lo que yo estoy deseando para mi hermano, es lo que obtendré para mí. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. ¿Podría acaso Dios tener una idea de venganza? No, es una idea que no se puede compartir. Por lo tanto, es necesario sacar esa idea de venganza de la mente, entregándosela al Espíritu Santo, ya que es algo que no puede extenderse, no puede compartirse porque no es real. 8. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar el miedo. Es decir, ahora yo puedo, con la guía del Espíritu Santo, entender lo que mis generaciones aparentes atrás entendieron mal. Ahora el Espíritu Santo puede darme a mí esa reinterpretación para que yo pueda entonces librarme del miedo en el que parecen haber estado sumidas esas generaciones antes. 9. Los impios perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. Y viene aquí algo
que nos va a aclarar completamente esa idea del ego. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera si, para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Es decir, el ego no va a destruirse porque en mi idea de separación, ese fue el Dios que yo creí necesitar. Por eso lo fabriqué. Así que no lo voy a destruir. No voy a pelear contra el ego. No voy a enojarme con él. Simplemente voy a pedir guía para poder silenciar mi mente de tal forma que deje de escuchar su voz. Cualquier cosa que el ego parezca brindarme, enseñarme o decirme, son ideas que no van a poder compartirse porque no son creativas, son fabricaciones. De tal manera que yo pido guía ante cada una de esas ideas para que entonces el Espíritu Santo reinterprete eso que el ego quiere que yo entienda o me dio a entender. Esas ideas, todo eso que yo tengo en relación a lo que percibo en la forma, es lo que yo le pido al Espíritu Santo, esa reinterpretación. 10. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra el Hijo de Dios y todo castigo da fe de la culpabilidad, que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios, está levantando un falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él. Por consiguiente, lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Así que yo puedo creer en este momento que soy la persona más terrible de este mundo ilusorio. La que más ha robado, la que más ha hecho daño, la que ha sido peor que todas. Y pude haber planeado también ese papel de mala, de malo que me puse en esta ilusión, que tengo testigos que parecen demostrar que sí he sido así de mala. Pero cuando yo le doy al Espíritu Santo para que reinterprete todo eso que yo he interpretado, el Espíritu Santo va a recordarme la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el Hijo de Dios es inocente. Por lo tanto, desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo pudiste haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Es lo mismo cuando le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver la santidad en mi hermano que yo no puedo ver. Yo puedo estar viendo el borracho, el asesino, el malo, el ladrón. Eso puedo estar viendo yo en la forma, uniéndome al plan
del ego para defenderme, entre comillas, y puedo estar viéndolo culpable. Incluso puedo estar viéndolo en esta ilusión condenado y en la cárcel por haber asesinado a mi padre, a mi hijo, a mi perro. Pero si le pido esa interpretación al Espíritu Santo, Él va a desestimar cualquier caso contra el Hijo de Dios. Y me recuerda que cualquier cosa que yo esté viendo en mi hermano, la estoy viendo en Dios. No puede haber caso contra el Hijo de Dios, y todo testigo que dé fe de la culpabilidad del Hijo de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. O sea, si yo estoy ahora creyendo que mi vecino es un ladrón, pues significa que estoy pensando que Dios también lo es. Porque estoy juzgando directamente la creación perfecta del Padre. 11. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, dice Jesús, lo que quise decir fue, vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia del espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno el Hijo de Dios de que se le tenga paciencia? He tenido infinita paciencia contigo, dice Jesús, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Así que nos aclara primero que he venido como una luz al mundo, he venido a compartir esa luz. Como ahora mediante el curso explicándonos que decidió escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo. Que entre Él y nosotros no hay ninguna diferencia, que el Espíritu Santo nos fue dado igual que como le fue dado a Él, pues Dios crea imparcialmente. Es decir, en la misma igualdad de condiciones que Jesús. Y me dice, todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde buscar. Quiero seguir entonces buscando en esa voz del ego que me aconseja que me cuide, que mejor me vaya, que mejor me divorcie, que mejor eche a mi hijo de la casa porque es un borracho. O quiero buscar entonces en el Espíritu Santo para que corrija esa percepción que tengo de la forma y me permita ver al Cristo en mi hermano en donde no voy a ver ningún error. Es a ti a quien te corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. Lo que sea que yo esté viendo en mi hermano está en mí mismo. Por lo tanto, sanando mi mente con esa percepción corregida que el Espíritu Santo me da, voy a dejar entonces de ver esa diferencia con mi hermano y eso significa que estoy entonces encontrándome a mí mismo. Párrafo 12 y final. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad.
La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio al Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Dar el Espíritu Santo es pedir esa guía. Para ver entonces a ese hermano que estoy viendo ahora como el peor de todos, verlo santo. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Más adelante nos dirá el texto y serán muchas las veces que tengamos que volver a pedir esa guía en un tiempo que no parece tener fin. Esa es la paciencia infinita a la que está apelando Jesús ahora. Debes aprender ahora a tener paciencia infinita. ¿Por qué? Porque la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Y no significa que el Espíritu Santo no me esté dando inmediatamente esa percepción corregida. El Espíritu Santo me está dando esa percepción corregida inmediatamente, yo se la pido. Pero como yo aquí estoy creyendo en el tiempo y no en la eternidad, pues entonces yo estoy creyendo que a mí me va a tomar tiempo dejar de ver a mi hijo como un alcohólico, porque eso toma tiempo. Que a mí me va a llevar tiempo ver el milagro de la sanación en mi mente para dejar de ver ladrones, drogadictos y asesinos, porque eso toma tiempo. Esa es nuestra idea del tiempo. Pero nos decía al inicio que se nos ha dado también esa opción de elegir, de decidir si quiero entonces dejar esa idea de tiempo, salirme de ello, empezar a reconocer en el reino que es mi hermano lo que tengo que sanar y con esa elección mía que es libre y completamente modificable, dejar esa elección que hice de ver a mi hermano como malo, como temible, como asesino, como borracho y elegir entonces ahora con el Espíritu Santo ver su santidad. Salirme de esa idea de tiempo, empezar a pedir guía y hacer valer esa elección mía que es libre y modificable. Modificar la forma en la que elegí antes ver a mi hermano y ahora elegir verlo a través de la visión de Cristo que solo el Espíritu Santo me la puede dar. Hemos realizado la lectura del capítulo 5, Curación y Plenitud, en el epígrafe o sección 6, el tiempo y la eternidad. Gracias a todos por su compañía.